en Ahora, alguna medida. indudablemente yo te diría que sí. O sea, no sé si eso, no voy a hacer una valorización si eso es bueno o malo. Porque si yo te diría, prefiero un macrismo 2.0 antes que un gobierno marcado por los sueños húmedos de Javier Milei, inicialmente te digo que sí. El problema, en todo caso, está en que yo realmente no sé cuáles son los sueños húmedos de Mauricio Macri, cuánto él va a profundizar o cuánto va a condicionar. A ver, Mauricio Macri es quien va a aportar la gobernabilidad que necesita Javier Milei, en parte, junto con sectores de la derecha peronista también, para que el tipo pueda gobernar con una estructura, porque están completamente... lo que debería decir hoy es cuando arrancamos, que estábamos viendo las imágenes de Milei, el primer discurso de Asunción se lo da al Congreso, Recording has stopped. desde la vuelta a la democracia, por lo menos. Milei no le habla al Congreso. Él hace el cambio de mando y sale a hablar afuera del Congreso, a hablar al pueblo, de espaldas al Congreso. Porque él no le va a hablar a la casta, le va a hablar al pueblo que le eligió, que por cierto, muy poca asistencia de gente en el Congreso. Cabe destacar. Principalmente porque hay un montón de afirmaciones que Recording is hace on. que no tienen ni pie ni cabeza, que es como decirte, mira, si no me votan las leyes, yo saco las leyes por decreto o las plebiscito, aunque no se puede hacer eso, ¿no? Es como un poco una idea que puede colar en el imaginario de alguna persona, pero la realidad es que no se puede. Entonces, no con todo. Entonces, en este caso, eh, Milei, el problema que tiene es que es una minoría en el Congreso y en el Senado. Creo que Milei tiene 38 bancas. El peronismo tiene más de 100, siendo el que perdió. Porque recordemos, Massa sacó más porcentaje en las generales que Milei. Entonces nosotros renovamos acá de a mitades. Ujú. Entonces, de la mitad, sacaste un porcentaje re bajo. Entonces, Milei por sí mismo no puede gobernar. El peronismo dice, bueno, no te voto una mierda. Bueno, ya está, listo. No pasa nada. Acá es donde entra Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, entendemos que es la coalición que encabeza Mauricio Macri. También tiene sus diferencias, porque, a ver, hay como muchos sectores, por ejemplo, la Unión Cívica Radical, que Radical no tiene nada, pero le quedó el nombre, cuando gana Irigoyen, ellos son el partido centenario, es el partido al cual pertenece Irigoyen, el primer presidente popular, el primero elegido por el pueblo. Ellos tienen como son más agarrados a los valores democráticos, eh, son la representación medio de este centro, a veces centro izquierda, ¿viste? Es otra cosa, pero están dentro de esta coalición, que fueron muchos de los que dijeron, si Mauricio Macri llama a votar por La Libertad Avanza, por Javier Milei, nosotros rompemos. Porque la realidad es que la Unión Cívica Radical tenía más que ver con Massa que con Javier Milei. Entonces, está como un poco complicado. Entonces, lo que se discute ahora es, Milei como fuerza política única no puede gobernar por sí solo. Entonces necesita necesariamente la figura de Mauricio Macri, y Mauricio Macri encontró en Javier Milei una representación de sus intereses mucho más fuerte que la que encontraba en sus propios candidatos. Más que Patricia Bullrich y ni hablar más que Rodríguez Larreta. Hoy en día Rodríguez Larreta es el gobernador de la ciudad, bueno, ahora ya no, pero el gobernador de la ciudad de Buenos Aires hace 8 años, y es de esta derecha progresista, ¿viste? Es como, soy de derecha, te gentrifico el barrio, hago obras públicas ligadas a acoso, pero después, mientras que atrás tiene que ocultar que urbaniza villas, por ejemplo, que eso está muy bien, pero no lo dice, porque
en su electorado eso no está bueno, y después te pinta las sendas peatonales con la bandera del orgullo. ¿No? Es como esa cosa muy conflictiva, y bueno, para la derecha dura eso ya no se puede hacer. Entonces, ni hablar de que Macri haya quedado Rodríguez Larreta tan relegado, pero la verdad es que no sé dimensionar hasta dónde es conveniente la figura de Macri en ese lugar, porque siento que Macri tampoco es que tiene un proyecto político muy definido, sino que simplemente es un tipo que está velando solamente por sus ansias de poder y que estoy seguro que puede ser incluso más perverso que la fantasía de modelo económico que quiere plantear Milei, porque es un sujeto oscuro y realmente tengo sentimientos no encontrados, pero no sé decirte qué tan preferible es la figura de Mauricio Macri, si va a ser un limitante o va a ser el aval que necesita Milei para esa profundización. O si quizás más adelante sea motivo de conflicto entre ellos dos. Se suele hablar un poco de eso, de que hay un tira y afloje entre las fuerzas. Ayer, en el directo que estuvimos haciendo en Café Kioto, uno de los compas dijo que él sentía que la primera persona que se va a ir del gobierno de Milei es Victoria Villarruel, que es su vice, que es la representación más dura, como decíamos hoy, de estos sectores de la casta militar, y se ha visto muy reducida en cuanto a nivel de influencia y poder desde que está Mauricio Macri. De hecho, las áreas duras en las cuales Villarruel era como la representación, que era seguridad y defensa. ¿Quiénes están en seguridad y defensa como ministros? Seguridad, Pato Bullrich, que la puso Macri. Y en defensa, Petri, que es el vice de Bullrich en las elecciones, también puesto por Macri. Entonces, las áreas en donde tenía que tener influencia Victoria Villarruel fueron completamente cooptadas por Macri. Y entendemos que como sabe quién es, vamos a hacerlo, voy a hacer un paralelismo un poco muy, muy grande y que puede sonar un poco desafortunado. La vicepresidenta de Alberto Fernández era Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de este país durante presidenta, ¿no? Durante 2 mandatos, que si bien goza de una imagen negativa muy grande, también goza de una imagen positiva muy alta. Entonces tiene una base de votos que son claves para dar cierta gobernabilidad, incluso influencia dentro de lo que es el partido y la coalición. ¿Qué pasa? Cristina daba como cierto aval, y vos, de hecho, creo que en gran parte, durante el gobierno de Alberto estuvieron más de un año sin hablar. O sea, Alberto y Cristina. Y hubo un momento donde había una interna pelotudísima que el país estaba empezando a ir a la mierda y ellos no hablaban. Porque estaban peleados por no sé qué mierda. Entonces, siento que mucha de esa garantía de gobernabilidad te lo da esa figura secundaria. Está bien que Cristina era la vicepresidenta. Macri está por fuera, pero si se quiere dar de alguna forma, es el vicepresidente en función. O sea, no tanto como el título como representa Villarruel, porque la realidad es que él es quien aporta ese capital político y determina que su fuerza acompañe o abandone a Javier Milei. Porque Javier Milei, sin ese apoyo, no puede gobernar. Es sencillo, no puede gobernar. Y también es lo que le da a Javier Milei esa cintura para poder llevar adelante ese ajuste y que eso aguante. Porque obviamente hay personas que votaron y le van a dar cierta espalda. Pero hubo un momento en donde ese ajuste va a alcanzar a la gente y la gente se va a decir, che, loco, hay que salir a la calle, yo no puedo seguir acá bancando esto por más que... Porque antes que una convicción política que ayuda mucho, eso de una construcción mediática y demás,
De hecho pasó incluso cuando pasan las primarias, que Javier Milei saca un 30%, se empieza a dar cuenta el macrismo, más que nada a partir de los canales oficiales del macrismo, que es por ejemplo La Nación Más, es como nuestro Fox News, está básicamente, es el canal de Macri. A Milei lo empezaron a destruir. ¿Por qué? Porque era la persona con quien tenían que disputarse votos. Y cuando pasan las PASO, pasan las generales y el Juntos por el Cambio queda completamente relegado, listo, ahora volvemos a hablar bien de Milei porque somos nosotros contra Massa por el peronismo. Entonces, juega una parte importantísima y no es un papel ni siquiera secundario, es quien va a garantizar de que Javier Milei pueda hacer un gobierno. Y veremos hasta dónde tira la situación, porque no nos olvidemos, Mauricio Macri hizo un gobierno espantoso, horrible, y por algo la gente lo sacó, y también era algo que quería decir hoy, estos gobiernos de derechas, si algo hemos visto en el mundo, y me gustaría que siga siendo así, y sigamos teniendo la tendencia de no caer en el excepcionalismo argentino, no suelen reelegir porque son gobiernos muy malos, y pasó lo mismo con Bolsonaro, pasó lo mismo con Donald Trump, y me gustaría creer que va a pasar lo mismo con Javier Milei, si es que llega a terminar su mandato, mientras que siga agitando los fantasmas del 2001 va a seguir, no creo que lo haga, pero en todo caso, si se da la situación de que llega a presentarse en una reelección, es un proceso que difícilmente pueda superar después de semejantes medidas antipopulares. Sí, sí, espero lo mismo, porque una de las cosas que, por ejemplo, a mí me preocupa con el caso de Milei es que, ok, viene la cuestión de que es alguien nuevo, una cara no conocida y todo lo demás, entre comillas, pero el problema de su propuesta es que toca aparentemente temas estructurales que pueden dejarte, aunque sea un solo mandato, pueden dejarte secuelas difíciles de combatir después. Yo siempre saco el ejemplo del caso de Perú. En el caso de Perú, Fujimori, cuando estuvo en el poder, hizo ciertas modificaciones en la estructura de la República, que mucha de la crisis política actual del Perú viene de la arquitectura que construyó Fujimori. Entonces, el caso con Milei es que, ok, viene con la propuesta de, como llaman ellos, de anarcocapitalista, que en mi opinión no es factible, no es viable. Eso simplemente es un nombre rimbombante de un proyecto neoliberal en la práctica, que es lo que puedes establecer, ¿ok? O de lo que nosotros conocemos como neoliberal. Ahora, ¿qué vas a terminar tocando o qué cambio estructural vas a terminar haciendo, si es que logra hacerlo, que pueda representarte un problema muy difícil de resolver en el futuro? O sea, ¿qué consecuencias puedes dejar? De hecho, perdón que sea tan autorreferencial, pero me parece que fue un stream muy interesante el que vimos ayer, que fue, bueno, dijimos nosotros, el último baile. Bueno, yo lo estuve viendo, pero quedé en la primera media hora nada más, no lo he terminado. No, pero salió este tema, de encima con este mensaje que ya sabíamos que iba a pasar en el día de ayer, que Milei básicamente iba a hablar dándole la espalda al Congreso y que se daba la idea de que iba a ser su enemigo en esta, porque justamente es donde es minoría y le van a poder poner 25 millones de palos en la rueda. Entonces, entender que este tira y afloje muchas veces puede conducir a una inestabilidad en el sistema político y que se termine trasladando a lo que pasa en Perú. Que no hay un presidente que pueda sostenerse más de nada, porque el Congreso lo destituye, la gente pone un presidente y lo vuelve a destituir y pa. Creo que en los últimos 8 años el que más ha durado fue Castillo, que duró 1 año y medio, algo así. Es una locura, y yo creo que eso no va a pasar. Me gustaría creer que eso no va a pasar, porque es terrible, y no lo digo porque me gusta que un presidente dure ni lo que sea, sino por las consecuencias que el pueblo termina pagando por eso. Perú, ¿cuánto tiempo, cuánta sangre se derramó desde que se destituyó a Castillo a esta altura? Y tristemente, decirlo en vano, porque la mina sigue ahí. Contra
todas las movilizaciones que se hicieron para que la mina no siga ahí. Y entiendo que no es sentir presión contra presionar a alguien que está ahí puesto clavado en la silla, atornillado en la silla, y que realmente no sé cuál es la perspectiva de construcción. Si en todo caso, digamos, preferimos que gobierne, tal vez hay una persona probablemente que se sienta, tenga un beneficio de eso, de la inestabilidad política, qué sé yo. ¿Cuánto puede afectar al contexto argentino? Más que nada de los poderosos, que esté esa situación de inestabilidad, si total se paga con represión y con la sangre del pueblo. Entonces, espero que no terminemos replicando un escenario así. Las condiciones en este momento no están dadas, pero la predisposición sí. Plantearte una gobernación de espalda al Congreso es cuanto menos problemático, porque dentro de todo es parte del mismo Estado. No es muy revolucionario de tu parte ocupar el Ejecutivo, la verdad, y enfrentarte con el Legislativo, que no deja de ser un igual. Que a fin de cuentas, si se quiere decir de alguna forma, en el Congreso están los representantes del pueblo, ¿no? Más que el Ejecutivo, que es uno solo. No sabría decirte qué esperar. No quiero tornarme demasiado fatalista. No me gusta hacer tanta futurología. Pero por lo menos en ese sentido el panorama no es muy alentador. Veremos y esperemos que no terminemos replicando esas situaciones, porque, qué sé yo, me parece una pena que se haya construido tal vez ese consenso por ahí más en paz, y que sabemos que a fin de cuentas el hombro lo pone el pueblo y la sangre también. Entonces no es un clima que quiera agitar ni vaticinar antes de tiempo, pero esperemos que no se replique. Sí, ojalá que no. Bueno, nos quedan 2 líneas temáticas por tratar, pues. Una de ellas era la del voto joven, porque a Milei la población que más lo apoyó fue toda la población, en su mayoría, pues, por debajo de los 30 años. De hecho, también tuvo mucha... Otro reflejo de este apoyo, particularmente de estas generaciones que son mucho más digitales, es que Milei era precisamente más popular en, qué sé yo, TikTok, Instagram, X, que antes Twitter. Mientras que Massa creo que solamente lo superó en Facebook. Pues Facebook ya es como una red social, yo no sé cómo llamarla. Boomer. Como boomer, sí. Sí. Entonces realmente el voto joven tuvo un gran impacto sobre la figura de Milei. O sea, fue un gran respaldo, fue una fuerza que digamos impulsó a que Milei llegara a donde se encuentra. Y cabe preguntarse por qué tanta gente joven se ha lanzado a los brazos de Milei. Bueno, en cierta manera hemos hablado un poco de que hay una serie de reacción, de resentimiento, de rabia contra la clase política tradicional, contra lo que Milei, denomina como la casta, porque también hay una situación, un deterioro social, un deterioro de la economía, el tema de la inflación. Pero es curioso que aunque esa misma inflación, esas mismas afectaciones impactan en alguna medida a todos los sectores por igual, sin embargo, porque no solamente están afectados por esa situación las personas jóvenes, sino que también las personas por encima de los 30 años, sean precisamente las personas por debajo de los 30 años, mayormente, las que miren a Milei con una visión más favorable que los otros grupos que también han sufrido las mismas consecuencias de ese deterioro de la sociedad, de ese deterioro de la economía argentina, y sin embargo prefirieron a Massa pues en su momento.
A ver, el tema del el voto joven, yo creo que hay dos razones principales. Yo no creo que ningún fenómeno discursivo se pueda sostener mucho más allá de las condiciones materiales que lo anteceden, ¿no? Uno no puede agitar ciertos... Milei no existiría si las condiciones materiales nefastas que atraviesa la clase trabajadora argentina no estuvieran dadas. En todo caso, lo que hace eso es apoyarse sobre ahí y direccionarlas en una presunta solución. El tema del voto joven en Argentina, acá se puede votar a partir de los 16. De los 16 a los 18 es voluntario. De los 18 en adelante es obligatorio. Haciendo los cálculos, 2023, 2007. Una persona que nació en 2007 puede votar en Argentina. Y hablamos de un voto más o menos que va de los 16 a... Se empieza a torcer posterior a los 25. Ponele, pero una persona que nació en 2007, no sé en qué edad más o menos podemos decir que una persona empieza a tomar conciencia de su entorno político. No sé, 10 años, ponele. No sé, por ahí. Sí, dependería de muchos factores, pero a los 10 años pienso que ya tú empiezas a tomar conciencia de tu realidad más allá de tu familia. Más allá de tu familia. Bueno, ponele que vos tengas 10 años, una persona nace en 2007, en 2017 toma conciencia. Argentina está en un estancamiento económico no ahora, no durante el macrismo. Desde 2011-12 que Argentina está atravesando un estancamiento económico. Obviamente, si nos ponemos a hablar en el contexto de 2011, a hoy éramos Suiza más o menos, ¿no? Pero un estancamiento económico no quiere decir crisis necesariamente. Ni tampoco había una inflación preocupante, nada, era otro contexto. El problema está en que yo siento que hay mucha gente joven que lamentablemente Cristina se va aproximadamente con entre un 25% y un 30% de pobreza, porque no es muy claro, porque las mediciones en ese momento estaban bastante manipuladas, la realidad. Es un poco choto eso porque, visto en retrospectiva, no brinda tanta claridad para hacer comparativas por cómo está la situación ahora. Pero el primer censo de pobreza importante que se tiene desde el Estado es luego de un año de gobierno de Macri, después de haber hecho un ajuste, pero después un tarifazo y una devaluación. Entonces, no sabemos bien definir cuánto es, pero el número que se arroja en ese momento es del 29% de pobreza. Así que ponele que durante el kirchnerismo hubiera habido un 25, 30% de pobreza, número por ahí. Y hay gente que durante los últimos 10 años solo ve una pendiente en caída. Y muchos de esos jóvenes no vieron otro mundo en donde las condiciones hubieran mejorado un poco. Por ejemplo, yo tengo 26. Yo durante el 2001 era chico, tenía 4 años. Lo entendí de más grande. Porque obviamente mi familia hizo todo lo posible para que no... Obviamente había gente que estaba mucho más jodida que nosotros. Yo era un pueblo, por lo tanto en pueblo no era tan jodido como en la ciudad, realmente. Pero hicieron todo lo posible para que uno no lo notara. Pero de grande nota cosas y que dice, mirá, qué sé yo, comidas que se repiten, asambleas vecinales que para mí eran normales en ese momento. Porque me crié con eso, básicamente. Claro, pero no es precisamente normal. No es normal. No es habitual. No es habitual, por ejemplo, yo siempre cito el caso de... yo tenía muchos amigos, nos juntábamos a jugar en el barrio, y ellos tenían un buzo, es como que te diga, ¿cómo se llama esta prenda que no es una... Tipo, no es esto, así, como para ponerte así, pero
pero te lo pones encima de la camiseta, pero es más gruesa la tela, buzo le decimos nosotros. Tenían uno con un loguito acá, que era un lugar llamado Centro Complementario, y ellos iban ahí a almorzar, a merendar, le ayudaban con los deberes. Y yo tenía muchos amigos que iban a ese lugar. Y yo le preguntaba a mi mamá por qué yo no podía ir con ellos y decían siempre que la pasaban bien. Mi mamá era como, no tenés que ir ahí vos. Y me di cuenta que un montón de mis amigos, visto en retrospectiva, iban ahí porque realmente su familia no podía darles de comer. Los años siguientes representaron una mejora en las condiciones de los trabajadores. Yo creo que tampoco hay que celebrarlo acríticamente como suele pasar desde el peronismo, porque nunca se termina de cambiar la matriz distributiva. La realidad es que hay un momento de bonanza económica, en los cuales hay una frase de lo voy a parafrasear, de un intelectual, de por acá, que él dice: el 23% de 100 es 23, y el 23% de 1000 es 230. La matriz distributiva sigue siendo la misma. Lo que se está repartiendo en todo caso es una torta más grande. Y creo que lo importante en las luchas, más que nada de las de este lado, es cambiar esa matriz distributiva. Por eso tampoco me voy a romper las manos en hacerlo, pero el contexto fue otro. Y hay jóvenes que muchas veces, imagínate si naciste en 2007 y tomás conciencia de tu entorno político en 2017, que hace básicamente gran parte de tu vida viviste en una pendiente y entendés que no hay salida en ninguno de los partidos tradicionales. Entonces, es normal que venga una cara nueva, más que nada cuando entendés que esa juventud está atravesada completamente por las dinámicas de las redes sociales, que Milei es un fenómeno que dentro de las redes era súper presente, y los otros políticos le bajaron el precio a eso, y cuando vos estás en las redes, el representante de las redes era Javier, que te da un discurso no con ideas nuevas, porque quien tenga un poco más de experiencia o se haya formado políticamente sabe que estas ideas son las mismas de toda la vida. La diferencia es que las presentás con un ribete de siento que es como venderte nuevamente la misma moda. Ahora por ejemplo, está de moda la moda del 2000. Amigo, el 2000 era horrible. O sea, es como ponerte esos abrigos de colores. De chico no los usamos porque eran muy feos. Y ahora hay chicos de 20 años que los usan porque dicen, es re bueno, está re cool. Amigo, era re feo y nosotros no lo usábamos porque era feo. Pero bueno, lo resignificaste y creo que pasa lo mismo. Es como venderte lo nuevo como si fuera, venderte algo viejo como si fuera nuevo, con ciertos ribetes. Y también que es un problema de la democracia representativa porque termina ofreciéndote estas posibilidades en donde uno se tiene que decantar por algún candidato. ¿Y ellos qué van a decir? Voy a votar al de, por ejemplo, al partido que sacamos en 2015, que votamos en 2019, que es responsable de este fracaso de nuevo. O se lo voy a entregar capaz que al macrismo, que al macrismo también le tienen mal, lo pueden tener mal visto. Porque por algo perdió en primera vuelta, en 2019, contra Alberto Fernández. Un NN. Está bien que Cristina iba de vice, pero un NN. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que ven ellos en tener que ir a votar? ¿Decantarse por Massa o decantarse por la cara nueva? Más que nada, porque la juventud siempre tiende a ser muy contestataria. Y Milei por ahí representó esa especie de rebeldía contestataria, no por eso revolucionaria, ¿no? Quien patalea no quiere decir que tenga razón tampoco, o que esté proyectando algo nuevo. Justamente algo nuevo no lo está haciendo. Si le parece bueno un ajuste, qué sé yo, nuevo y novedoso un ajuste, bueno, medio complicado, ¿no? Es como decir, bueno, quiero ideas nuevas, bueno, vamos a vender órganos. No me parece la idea correcta. Claro, al menos a mí, ¿no? Es como que sea nuevo no es deseable. No, y si también metemos esa dimensión psicológica que mencionas allí de la edad,
Vamos a poner otra semana, un amigo mío que era un anciano ya, él tenía como 70 años, me decía, mira, un joven, 17, 18, 19, 20 años, en este caso el voto joven, que me imagino que están prioritariamente allí entre los 16 y los 22, 23 años quizás, pueden ser personas inteligentes. Pero un joven a esa edad difícilmente puede ser sabio. O sea, pillar la intencionalidad detrás del otro, por mucho que tú hayas tenido una experiencia que te dice, no, vivimos una plena decadencia porque en mi experiencia es lo que yo viví, es difícil que tú me niegues algo que yo estoy viviendo de que estas alternativas no funcionan. Pero pillar en un rostro nuevo lo que tú ves por experiencia en tu caso de, ok, no, por muy nuevo que tú seas, por muy contestatario y rebelde que te sientas, tú tienes detrás de esa cara nueva la misma política vieja. Eso no es fácil de pillar cuando uno está muy joven. O sea, esa desconfianza de que te da la edad quizás, o que te da la experiencia de haber vivido otros procesos políticos, es difícil tenerla esa edad. A ver, yo no, lo último que haría en todo caso es subestimar a la juventud. Tampoco voy a decir que la juventud siempre tiene razón o que el pueblo siempre tiene razón. No, el pueblo se equivoca constantemente más que nada cuando hay sistemas que alientan a que te equivoques constantemente. No es responsabilidad pura del pueblo. Ahora, yo lo que quiero decir es eso, no es que el pueblo no sabe elegir, sino que hay una plataforma que fomenta que se tomen decisiones de mierda como estas. Incluso decisiones antipopulares, porque por decantación y lógica, y es completamente razonable que el pueblo haya elegido votar a Javier Milei por sobre Sergio Massa, sabiendo que Sergio Massa es parte del desastre que terminó siendo la gestión de Alberto Fernández. Eso tiene todo el sentido del mundo. Ahora, yo creo que esa capacidad que vos lo expresaste como la sabiduría, no creo que una persona por vivir más simplemente conduzca a tomar buenas decisiones. No, eso entiendo lo que querés decir. Aclaro eso solamente. Ni tampoco que la juventud signifique una experiencia fatal que te lleva siempre a tomar malas decisiones. Lo que siento es que es una conjunción de ambas cosas. A veces, quien tenga recuerdos por ahí a esa experiencia se puede acceder justamente, creo que a través de la experiencia o a través del conocimiento, del estudio. Yo no necesito haber vivido nada, porque nadie vivía en la época del PAN. No sé si todavía queda alguien vivo de la época del PAN. Creo que nadie tiene 130 años, 120 y pico de años. Pero, bueno, 110 capaz que sí. Y podría ser el último trayecto. Pero es algo que uno accede a través de estudiar la historia, estudiar la política y demás. Y sé que eso no es algo que todo el mundo tiene tiempo de hacer. Lo hago yo porque tuve el privilegio de estar laburando, de estudiar esto y poder explicarlo. Y poder estudiar en una universidad, etc. Yo siento que también hay un factor de suerte, porque eso realmente lo podría solucionar una buena educación pública. Una educación adecuada, si se quiere. Una formación adecuada. Con una serie de prácticas pedagógicas que incentiven a los niños a tener esa curiosidad desde muy temprano, a ser escépticos, a reflexionar, pensar sobre todo este tipo de cuestiones. Pero como eso no se da, entonces yo me atribuyo un poco la reflexión de Aristóteles de la suerte. Porque bueno, tuve la suerte de crecer en un entorno familiar y de tener una serie de personas y referentes que me guiaron precisamente hacia ese camino. Pero entiendo también que no todas las personas tienen esas condiciones. Y al no contar con esas condiciones, lo que pasa es que son más, vamos a decir, más susceptibles, o vamos a decir más, les resulta más convincente un discurso que en otras circunstancias es más fácil desgranar, desmantelarlo, examinarlo, evaluarlo y darse cuenta de los problemas que tiene. Los problemas, porque si tú, por ejemplo, tú escuchas a Milei pausadamente,
te das cuenta que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, no ha dicho nada. O sea, no dice algo realmente... Si no hay contenido. No hay contenido. O sea, me acuerdo pues precisamente un video que hice precisamente sobre eso, en donde él habla de una cosa que es el... A ver, me acuerdo era el polilogismo, algo así, que se le atribuye a Marx, pero en realidad es una atribución que cuando tú comienzas a revisar todo el argumento, es algo que hace Mises. Mises sobre Marx, sí. Mises sobre Marx, y que Mises se lo atribuye a Marx a partir de otras lecturas que no involucran una lectura directa, tan directa de Marx. O sea que todo es como una serie de hombres de paja que llegan finalmente al electorado joven, impresionable de Milei, que ve la seguridad con la que esta persona habla, la fuerza con la que esta persona habla, y lo toma como una información, eh, vamos a decir, válida. Sí. Entonces, es básicamente como no tenemos un buen sistema que permita a las capas, grandes capas de la sociedad contar con las herramientas precisamente para darse cuenta de ese tipo de cosas. Que la experiencia, claro, como dice Kant, todo comienza por la experiencia, pero la experiencia también tiene que venir acompañada de todas estas herramientas, y lastimosamente nuestros gobiernos no invierten una buena parte del, vamos a decir, el PIB en la educación. De hecho, tratan siempre de dejarlo porque les conviene, ¿no? No. Entonces, ¿qué pasa? Pues crea ese tipo no crea, sino que se producen ese tipo de jóvenes. Y luego está toda la mierda que genera pues los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales, en donde te quieren, cosas que ya hemos visto en redes sociales, donde viene una de estas personas y en un meme te quiere reducir una situación compleja como es la seguridad dentro de un estado, ¿no? El tema de la violencia en general. Te la quiere reducir con un meme y poniéndole cara de chat a Bukele de que le va a pegar un tiro y que eso se resuelve todo, ¿no? Entonces son cuestiones que si no se invierte en eso, si no hay una inversión en ese tipo de formación, y que no solamente es la educación pública, porque la educación privada, yo no sé cómo es en Argentina o en Venezuela, pero en Panamá en general la educación privada también es mala, en general. Y hay mucha educación privada que son de estos colegios, de gente que paga un montón de dinero, los padres de familia, porque lo tienen. Son vamos a decir, una matrícula como de $10,000 y una mensualidad de $8,000. Van a pasear, o sea, no van a educarse, porque saben que ya tienen garantizada la titulación y no tienen que esforzarse por formarse. Entonces muchas veces también la educación privada termina incurriendo en eso. Que por cierto es la educación que favorece o que quiere favorecer un gobierno como el de Milei. A ver, acá yo a veces, esto capaz que me vaya un poco de tema, pero me parece muy importante. Hay como una especie de estas nuevas derechas, nuevas, ¿no? Por las dudas, si no lo estoy mirando acá adelante, estoy mirando acá al costado porque tuve que cambiar el monitor. Hay una narrativa que es muy propia. Mirá el hijo de puta que te voy a citar, para que vean que soy un tipo muy ecléctico. Obama, en un momento, de cara a lo que era el gobierno de Trump, ya a él le dan un título honoris causa, no sé qué universidad, y él dice algo muy interesante, que es en qué momento ser un intelectual se volvió o sea, en qué momento se volvió un problema ser intelectual, o estar mal ser intelectual. Mientras lo da frente a una universidad. ¿Por qué? Porque tenías esta narrativa de los
de los conservadores estadounidenses, que era en las universidades, perdón, estoy un poco resfriado, creo que es la alergia, estoy con mucho... Sí, tranquilo. Esta idea de que las universidades, una narrativa que, por esto la estoy citando, que se replica posteriormente en muchos lugares de todas las nuevas derechas que se basan en estas derechas trampistas, que las universidades son lugares de adoctrinamiento marxista, ¿no? Es decir, que quien estudia este tipo de temas y que tiene una opinión bastante formada sobre esto, y que es aquellas personas quienes es mucho más difícil que caigan en estos temas. No quiere decir que un universitario indistintamente pueda votar esto. Yo, para mí, vos vas acá en Argentina y Milei le declaró abiertamente la guerra a la universidad pública. Y dentro de la universidad pública, la posición oficial, obviamente, de las universidades es, bueno, vos sos nuestro enemigo, listo, vamos, si querés, mano a mano. Pero también tenés ciertos fraccionamientos de universidades que tienden más a votar en contra incluso de sus propios intereses, ¿no? Porque yo jamás me decís, che, yo soy una persona que asiste a la universidad pública, defiendo la universidad pública, por lo tanto, si hay alguien que abiertamente le declare la guerra a la universidad pública, nací por mi madre, moriré por la universidad pública. Hay gente en universidades que supongo que no tienen tanta formación política, qué sé yo, se me viene a la cabeza medicina. Vieron que los médicos son medios extraños, a veces su formación es como, tenés médicos que, por ejemplo, posicionamiento sobre cuestiones del aborto, ¿viste? Tenés como que el médico dice, bueno, hay médicos que están como tienen una formación política re grande y dicen, no, mira, el aborto es una cuestión de sanidad pública, hay que legalizarlo, bla, bla, bla. Y el otro que es un médico que está completamente, tal vez, son súper conservadores, moralidad católica, ¿entendés? O la religión que se te puede llegar a ocurrir. Pero ponele que haya gente que en ese caso vote en favor de Milei. O ingeniería. O ingeniería, por ejemplo. También, ingeniería. Yo tengo un amigo que probablemente me contó, a uno que no veo hace mucho tiempo, un amigo que no veo hace mucho tiempo, pero hablando con otro amigo con quien ha compartido últimos momentos durante este último año, me dice, che, este chico que estudia ingeniería, ya se recibió de ingeniero. Me dijo, este chabón, tipo, votó a Milei. Yo lo conozco al pibe, durante toda mi vida fuimos amigos, y no viene precisamente de un lugar privilegiado. Viene de, o sea, es como que te diga el estado de donde somos el pueblo nosotros, es el municipio es como que ha hecho mucha inversión en vivienda, además, y cosas así. Es una persona que, si podemos decir que la ayuda del Estado permitió a construir la vida de una persona, es a él. La figura del Estado presente. Y este tipo votó por Milei. Y yo dije, te recibiste de ingeniero, sos un tipo muy capaz, muy inteligente, pero esas decisiones no te los da tanto el tema de la educación universitaria indistintamente, porque si no caemos mucho en esto de Milei, por ejemplo, acá hay un instituto, como podemos decir, que de desarrollo científico del Estado, se llama CONICET, ¿no? Que se encarga de todo de congregar a todos los científicos, las demás instituciones, que Milei le declaró abiertamente la guerra, como que el Estado no tiene que financiar el desarrollo científico, o si se tiene que financiar el desarrollo científico, solamente se va a dedicar a las áreas de ciencias duras. Entre comillas. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Básicamente, ningún tipo de estudio de ciencia social tiene que estar contemplado por este lugar. Incluso la gente de ciencias duras le declaró la guerra a él. Es como diciendo, no, boludazo, no. Nosotros somos gente que... Y eso es curioso, porque si tú te pones a pensar, uno de los elementos que más requiere de investigación en ciencias sociales es el Estado. La mayor parte de los planes de trabajo
o de cualquier iniciativa que tú vayas a tomar por el Estado, cualquier decisión importante pasa porque tengas información fiable de ciencias sociales. Justamente. Entonces, ¿cuál es el problema? A alguien de ciencias sociales es muy difícil que vos le cueles este tipo de narrativas. Es muy difícil. Es muy difícil. De hecho, hay un video que a mí, visto en retrospectiva, no es que un día yo saliendo de la universidad, apareció una chica y me dice si me voy a hacer unas entrevistas. Estoy haciendo unas preguntas de cara a las elecciones. Estoy hablando de esto mayo de este año. Faltaba todavía para las elecciones. Y le estuvo preguntando a varias personas a quién iban a votar. Afuera de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Si hay gente capacitada en formación, por lo menos que tiene formación política, podemos decir, a la altura de contestar esa decisión, era en Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. O si no, para fuera un sindicato, ¿entendés? Pero ahí ya vas a tener otras opiniones un poco más fuertes. Y fue muy loco que la mayoría de las personas que responden ahí era un no sabe, no contesta o abstencionistas. Yo salí en uno de esos videos, en ese video, ¿no? Y después era como toda la gente diciendo, che, mirá, ese es el de Café Kioto, bla, bla. Pero muy... ok. Muy loco que la gente lo que contestaba, primero, en primer lugar, como nadie dice, de todas las personas que estaba ahí, ni una sola dice que va a votar a Milei. Ni una sola. Entonces, ¿qué pasa? Para el liberal, que ve que todo es una cámara de eco y que todo el mundo dice que va a votar a Milei, en esa situación, lo que ellos asocian es que, mirá, hay que cerrar esta universidad porque es un centro de adoctrinamiento. Pero la mayoría dijo que no sabe quién va a votar, porque le parecen todos una mierda. Porque sabés que, a fin de cuentas, todos los que vas a votar son ajustadores, son gatitos mimosos del poder económico, como dijo Miriam Bregman de Milei en el debate. Entonces, a ese punto de pararte como una resistencia en contra de las universidades, es un poco cerrado el circuito, porque en los lugares donde te vas a formar y vas a decir, este tipo es un imbécil, ya tenés tu discusión para decir, son lugares de adoctrinamiento. No hay agrupaciones liberales en mi universidad. Porque no pueden existir en ese contexto. Porque no vas a venderle el gato por liebre, no vas a venir a engañar a esa persona para venderle ese discurso y que nosotros digamos, ¡wow! Es re revolucionario lo que estás diciendo. No lo van a hacer. No lo van a hacer porque no lo podés hacer. Pero, y ya para cerrar, y no extenderlo mucho más, porque si no me extendí mucho. A veces la formación simplemente por educación nada más, es un proceso que es mucho más integral y no necesariamente porque esto te lo cuente, porque voy de nuevo. A mí me hablaron de la Argentina, del modelo agroexportador en la universidad, en la secundaria, ni siquiera en la universidad, en la escuela secundaria. Prestar atención en la escuela secundaria era más que suficiente. Ahora, lo que falta en todo caso es la formación política para relacionar esos contenidos con las cuestiones coyunturales. Y entender que, por ejemplo, qué es lo que representa Javier Milei, pero también cuál es el lugar que ocupa personas como Sergio Massa. ¿Y por qué no me tengo que andar diciendo, yo, por ejemplo, desde que arrancó todo el tema de la campaña, jamás dije en ninguno de mis espacios de divulgación, de donde hable, donde lo que sea, voten por Sergio Massa? Y no lo dije jamás, porque yo no creo, no solamente que no creo en las elecciones, en la democracia representativa como anarquista, soy abstencionista. Lo que te puedo decir es, no votes a Javier Milei. No porque Massa no represente también un problema para la clase trabajadora, porque no deja de ser el representante de la centroderecha del peronismo.
pero también me ayuda, por lo menos, en ese caso de la formación política, a no envalentonarme atrás de Sergio Massa y decir, es el candidato que el pueblo necesita. No, es el menos peor de los dos que hay que elegir. Sí, pero no me voy a transformar en un militante del malmenorismo, porque creo que la salida es por otro lado. Entonces, más que educación, que ayuda un montón, siento que lo que falta es esa formación política y esos procesos de politización que de una forma u otra en algún momento de la historia se dan de diferentes formas. En el caso del 2001, detrás del fracaso de un modelo en su versión más salvaje hasta ahora. Pero eso pasó, y por lo menos me hace pensar que si Menem ganó 3 elecciones, aunque gobernó 2, porque la tercera la gana y no se presenta al balotaje contra Néstor Kirchner, ¿qué es lo que el pueblo tiene para aprender de eso? Y es lo que a mí más me hace pensar en cómo vamos a tener que pararnos de cara a lo que hoy oficialmente sí es el gobierno de Javier Milei. Cuánto dure, cómo será, no lo sabemos. No quiero hacer de nuevo futurología. Tampoco quiero emocionarme en decir no va a durar nada, porque entender que un presidente tenga que renunciar significa una crisis política institucional que, como dije hoy en varias ocasiones, la sangre la termina poniendo el pueblo luchando en la calle. Y no quiero celebrar tampoco ese escenario. Será una cuestión de esperar y, como digo siempre, estar al pendiente de lo que acontezca y estar dispuestos a que, lamentablemente, el condicionante va a ser la gente en la calle. Y siempre construir política al pie de la calle y no a través de los lugares en donde sabemos que condujeron a este lugar. Paradójicamente, aunque sea una persona que viva de redes sociales, de YouTube, entiendo que la política se construye por otro lado y creo que es un llamado a atención para todas las personas que estuvieron dando vueltas por estos lugares y que no logramos contrariar. No por eso no plantear una nueva estrategia comunicacional, entendiendo las reglas de juego que marcaron ellos y que condujo a que hoy en día pudieron haber formado ese gobierno. Pero también entender que es importante sacar a la gente de estos lugares y empezar a construir una política distinta y que va a ser lo que nos va a ayudar a condicionar a este tipo de gobiernos cuando toman decisiones profundamente antipopulares y que lo van a hacer. Claro, y eso también requeriría de nuevas estructuras que se separen también de las estructuras tradicionales, de las instituciones tradicionales con las que funciona la democracia representativa. Obviamente, eso para mí es fundamental. Siento que es un camino, porque, bueno, me gustaría en todo caso a mí construir en la dirección en la que a mí me gusta, ¿no? Pero como anarquista eso es un poco más difícil. Ojalá mi proyecto político se terminara simplemente en hacer que un candidato que a mí me agrada gane, pero lamentablemente no es así y mi construcción política es mucho más en otra dirección, pero entiendo también que para no ser meramente un utopista que está acá haciendo política al aire, construir los puentes que sean necesarios para, cuanto menos como comunicador, dirigir las discusiones nuevamente en aquellas cuestiones que son las que realmente tienen que ser importantes para la gente y que es poder construir una mejor condición de vida para toda la clase obrera y nada más. Porque a fin de cuentas para eso supuestamente se votan este tipo de... Yo no creo que la gente haya votado a Javier Milei para vivir peor. No es así. Hay gente que sí votó para que otra gente viva mejor, o sea, ellos puedan vivir mejor en detrimento de otra clase. Pero bueno, no hace falta que yo venga a decir eso. Pero tampoco
ser tan ingenuos y creer que nuevamente va a venir un salvador a sacarnos de este pozo. Creo que es una buena oportunidad para traer las discusiones nuevamente, que son las discusiones que realmente importan. Y nada, empezar a construir nuevas redes, nuevas formas de hacer política para crear poder popular, que es lo que necesitamos, para poder dirigir nuevamente nosotros nuestro propio destino y no entregarlo a gestores que, mientras que probablemente nos tengamos que encontrar en la calle cagándonos a piedrazos con la policía, ellos estén tranquilos en sus ahora casas en las afueras de Buenos Aires o en cualquier otro lugar de la Argentina, esperando a que la gente se olvide un poco de ellos para poder salir nuevamente a hacer su vida, sus cosas y seguir viviendo a costas de la gente y del sufrimiento ajeno. Pero hay una cuestión allí y bueno, con eso estamos ya cerrando la reflexión, porque todo esto nos ha llevado pues a básicamente qué le queda hacer a la izquierda o a la gente que en general se oponga y sume fuerzas. Y es que precisamente una de las dificultades que ha tenido tradicionalmente la izquierda y que, vamos a decir, la derecha se le ha hecho más fácil, sí, son precisamente las divisiones. En Argentina creo que hay unas divisiones como anarquistas, trotskistas, marxistas. En Panamá ni siquiera tenemos algo que se pueda denominar como izquierda. Pero vamos a decir, las fuerzas, no sé cómo denominarla. O sea, los grupos, si se quiere, progresistas, aunque lo progresista ahora está también mal visto, pero tienen como esa serie de dificultades y divisiones internas en tema de agenda y de proyectos, y que tú mismo lo mencionas, que tú eres anarquista, pero tienes que estar consciente de que tienes que hacer concesiones, y yo creo que esa es una cuestión que a la izquierda tradicionalmente, o lo que se denomina como izquierda, porque también es un concepto un poco ya un poco como vacío. Sí, vacío ya. Lo que se les dificulta es precisamente integrarse en frentes amplios, ¿no? Que colaboren, que trabajen en conjunto hacia una dirección, y cuando lo hacen es precisamente bajo la dirección de una figura populista, que es precisamente lo que tú mencionas que no debería ocurrir, ¿no? Por ejemplo, Evo Morales, que si Chávez, que si Cristina, que si Lula. Por ejemplo, la victoria ahora en Brasil, sí, tiene una parte pues de los movimientos, de las estructuras de base, pero también la figura de Lula otra vez vuelve a unificar en torno a él. Entonces termina opacando precisamente ese trabajo de base que lo hacen precisamente esas estructuras que se han separado porque no se han visto representadas por la democracia tradicional, pero que tienen nuevamente dificultades para organizarse y trabajar. Y yo no sé cuál sería la situación en Argentina. A ver, Argentina tiene una situación un poco particular. No quiero caer en excepcionalismos, pero Argentina tiene un tema, que es las fuerzas de izquierda están agrupadas por dos grandes coaliciones. En primer lugar, el peronismo más de la izquierda, que siempre pierde la pulseada contra el peronismo de derecha, históricamente, ha sido así. Y por el otro lado tenés a la izquierda trotskista, que es un excepcionalismo a nivel mundial. Que digas, tenés un movimiento... Siempre me llamó la atención eso del trotskismo en Argentina. Es muy popular en términos de izquierda, ¿no? Es como somos la izquierda, pero a nivel... A ver, tienen actividad en la calle. Eso sería muy mala leche de mi parte no reconocerlo. Pero siento que ellos tienen... Bueno, hay muchos movimientos que están organizados
están dentro de esas coaliciones, que eso me viene a esta cabeza el más conocido, el Polo Obrero, por ejemplo, está contenido dentro de lo que es el Partido Obrero. Pero sus pretensiones parlamentarias siempre se han visto como muy, muy marginales. A veces la izquierda en Argentina, si le va bien, le va mal, determina si ponen un diputado más, un diputado menos. Y de repente viene Milei y mete 38. ¿Me explico? Es como... Y que muchas veces termina siendo el lugar en donde caen todas esas personas que quedaron por la izquierda de la izquierda del peronismo. O personas de izquierda que entienden el peronismo en muchas de sus dimensiones y no se ven representadas dentro de esa fuerza. Siento que... A ver. Y... El problema es que si hay que construir algo, para mí, por lo menos, es empezar a construirlo, si queremos construir un verdadero movimiento popular, es construirlo por fuera de esas dos estructuras. Porque esas estructuras significan, si bien un piso, también significan un techo. Y que en situaciones como estas, nos terminamos dando cuenta que no hay lugar en la discusión de las mesas de la gente grande para la gente que piensa como nosotros. Y no me refiero ni siquiera a mí como anarquista y que mi militancia viene por otro lado, por organizaciones sindicales y demás que ni siquiera están en la discusión, porque ni siquiera hablamos de sindicalismos amarillos, estamos hablando de sindicalismo de verdad. Si no hay lugar para nosotros ahí, no sé por qué la gente insiste en seguir buscando esos lugares. Porque a veces, incluso dentro de la misma izquierda trotskista, que son gente que yo sé que tiene buenas intenciones. Son gente que de verdad tiene buenas intenciones. El problema es que hay ciertas dinámicas allá adentro que muchas veces se vela más por la subsistencia del mismo frente que de apelar a lugares más allá. Porque entiendo que ellos son gente muy fiel a lo que sienten, a lo que piensan, y eso está buenísimo, son convicciones fuertísimas. Ahora, entender que hay ciertas construcciones que vos hacés en su propio discurso que vas a encontrar un techo, y hay que empezar a construir en otro lado, porque ya lo alcanzaron. El Frente Izquierda ha logrado grandes cosas electoralmente para lo que significa una fuerza de izquierda, pero hace años que no se puede superar ese techo. Entonces hay que construir en otro sentido. O nos dedicamos de lleno a organizar a la gente en la calle, o nos dedicamos de lleno a nuestras pretensiones parlamentarias. Sea cual sea la que estemos haciendo, eso no está dando los resultados que estamos esperando. Entonces, me parece que en todo caso, yo obviamente no te voy a hacer un llamado a armar frentes unificados en donde tengas que coexistir con un montón de gente que muchas veces son nefastísimos y que vos tengas que caer en estructuras verticalistas en donde se tenga que terminar poniendo a un tipo en el poder y tener que obedecer las directrices de esa persona y nuevamente despojar a la gente. Sino que realmente es necesario construir otras formas de hacer política mucho más horizontales y que le den la potestad a las personas de poder decidirlo. Entiendo que hay lugares, yo no voy a ser un utopista, no creo que la anarquía se construya de la noche a la mañana, sino que entiendo también que es una dirección, es un horizonte hacia el cual uno tiene que caminar. Y por lo menos en este momento, lo primero que hay que hacer es nuevamente volver a construir esos espacios de discusión que son los que conducen a crear ese poder popular, incluso en coexistencia con las estructuras institucionales del Estado de toda la vida. Si no podemos construir eso, no vamos a poder construir absolutamente nada más. Hoy al día hablar de frentes unificados, por lo menos en Argentina, me parece muy difícil. Muy difícil porque no solo la discusión política está definida y hoy dirigida por el antiperonismo, sino porque la salida
está también siendo cooptada por el peronismo. Y mientras que no salgamos de esa dicotomía, no se va a poder construir una mierda. Y lamentablemente van a ser mucho tiempo de trabajo. Me gustaría estar tan equivocado como Lenin cuando decía que la revolución la iban a ver nuestros nietos y el tipo al año siguiente estaba haciendo la revolución de octubre. Ojalá eso sea así y estuviera tan equivocado. Pero, en primer lugar, mi invitación es, como digo siempre, organizate de la forma que puedas, sea en tu barrio, sea en tu trabajo, cualquier instrumento que se pueda crear como forma de resistencia en lugares en donde estamos, en el contexto de una sociedad cada vez más individualista y atomizada, creo que es un puntapié inicial para crear cualquier otra estructura de resistencia mucho más grande y que tal vez puedan servir para darle a la clase obrera una posición que desde hace mucho tiempo no tiene. Ni hablar, no me refiero a tal vez, ojalá, como pasaba en Buenos Aires hace 100 años atrás, el movimiento obrero y su importancia, y ni hablar posterior a lo que fue la caída de la Unión Soviética y lo que significó eso para la clase obrera alrededor de todo el mundo. Pero creo que en primer lugar la forma es organizarse a nivel pequeño y cualquier pretensión siempre tenga que ser construida a partir de ahí, de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo como muchas veces nos quieren convencer y después terminamos eligiendo entre el ladrón, el asesino y el violador, más o menos. Sí, básicamente. Bueno, creo que ya con esta última reflexión podemos ir dando cierre a nuestra conversación pues con Juan Felipe. Pues te agradecemos que hayas aceptado nuevamente la invitación. No sé si Por favor. antes de cerrar quieran decir algo o Gabriel o tú. O sea, Yo particularmente creo que dije todo lo que tenía que decir, así que le dejamos el cierre a David. No, bueno, yo solamente quería comentar más o menos lo mismo que comentaba Juan. Si yo alguna vez tuviera que, ¿cómo se llama?, tomar una línea política, o que yo me gustaría decir ideológica, porque no funciona así, yo diría también anarquismo. De hecho, yo me identifico también como anarquista. Y siempre me gustó la figura, no sé si tú alguna vez la escuchaste, Juan, cuando estaba esto de la Alemania, de la República Democrática Alemana, de la Alemania Federal y eso, y existía un movimiento que se llamaba la Fracción Roja, el Ejército Rojo. Sí. Había junto con ellos otro movimiento que creo que se llamaba 2 de junio, que era anarquista. Este movimiento defendían lo que ellos llamaban la resistencia extraparlamentaria. O sea, porque tenemos la cuestión de que cuando imaginamos política, toda la política que uno imagina es dentro del Estado. El objetivo es llegar y tomar, por ejemplo, en caso de la política parlamentaria, o lo que los comunistas llaman la democracia burguesa, es nos organizamos siempre para tomar ciertas posiciones dentro de la institución o para reformar esa institucionalidad o para cambiar la institución del Estado. Pero sí, ¿qué pasa si? Porque el problema cuando tú lo piensas de esa manera es, todo pasa por la misma lógica de alianzas, acumulación de poder, centralización de poder y inevitablemente si quieres tener éxito necesitas una estructura jerárquica. Pero ¿qué pasa si tu objetivo no es ese? ¿Qué pasa si tu objetivo simplemente es tratar de dividir esa cuestión y simplemente el objetivo es crear herramientas que le permitan a cada grupo tener su conjunto de derechos? ¿Por qué es tan difícil, sobre todo en América Latina, es lo que me he preguntado siempre, pensar en formas de política que no te lleven necesariamente a la toma del Estado o a la reforma del Estado? Porque Yo creo que... Sí, perdón. No, iba a decir que no parece que sea una cuestión de ideología de que no lo hayas pensado, no. Es como si fuera el mismo movimiento del sistema, o sea, de las instituciones que te obliga a tomar ese rumbo. Los pocos grupos que conozco que no han tomado ese rumbo son profundamente estigmatizados y casi siempre están relacionados a las comunidades indígenas marginadas. Quizá el grupo más famoso será el EZLN. Sí.
A ver, yo siento que, de nuevo, no se define, no se determina meramente por una especie de voluntarismo de las personas, de no querer, de la persona simplemente no lo quiere hacer, sino que estructuralmente hay también dentro de esa construcción el mismo reconocimiento de por ahí de la clase obrera como incapaz de poder tomar decisiones, porque es una construcción que se hace de todas las instituciones del Estado, desde la educación, desde un montón de Recording espacios, has stopped. desde un montón de espacios, está constantemente esta idea de el poder se entrega a nuestros representantes y solo gobernamos a través de nuestros representantes. En el caso de la Constitución argentina sí está determinado, y punto, y la gente lo asume, porque a veces también hay pocas Recording is situaciones, on. hay pocas situaciones en donde se pueda ver factiblemente, dentro de todas las operaciones que ocurren dentro del Estado, en donde la propia clase obrera pueda ver que esas cosas pasan y son posibles y cuál es su capacidad de cambio. Porque mientras tanto es una especie de contingente que está ahí, que uno dice, bueno, el pueblo organizado puede cambiar las cosas. Sí, por ejemplo, en las elecciones. Si quiere o no, es la gente yendo a votar eligiendo un representante. Todas en dirección y se decantan por 3, 4, lo que sea. Pero también sirve para otras cosas. También puede servir para otras cosas. Y eso es lo que más que nada se tiene que entender. De que existe la posibilidad de organizarse y cambiar esas cosas. Pero si constantemente nos están diciendo que eso no funciona, es difícil que alguien tenga la propia confianza como clase, como trabajador, de decir, yo organizado puedo cambiar las cosas. Mientras tanto, es como cuando pensamos en el capitalismo. El capitalismo parece completamente infranqueable. Pero la realidad es que si todos una mañana nos pusiéramos de acuerdo y no fuéramos a trabajar, el capitalismo se termina. A fin de Eso cuentas, está, ¿no? En una situación... no, está tan profundizado que en Venezuela hay un dicho popular que tiene como 150 años, no sé, se A la registra en la historia mierda. desde hace mucho tiempo. Sí. Un dicho popular que dice, pueblo no tumba gobierno. Sospechoso. Sí, está asociado principalmente al hecho de que solamente las Fuerzas Armadas pueden propiciar un cambio de gobierno y todo lo demás, pero sí, es muy, muy antiguo ese dicho. Porque antiguamente también, si tú querías tumbar un gobierno en Venezuela, cuando no existía el ejército, básicamente comprabas armas con dinero de no sé qué, así que seguramente eras terrateniente, organizabas una invasión y bueno, veías si tenías suerte o no. Por cierto, hay un caso muy chistoso de eso. En el 99, sí. en el 99 hubo una invasión que la dirigió Cipriano Castro. Y Cipriano Castro reunió literalmente 60 hombres él tenía una hacienda en la frontera con Colombia. Por supuesto, tenía un pequeño dinero. En Colombia se reunió con los liberales, consiguió unos contactos, compraron armas y forjaron un acuerdo. Entonces, unos liberales partieron hacia Bogotá y él, con su grupo de liberales, partieron hacia Caracas. Tardó creo que 60 o 70 días. Y finalmente llegan a Tocuyito, que queda en el centro del país. Y ocurre la batalla de Tocuyito, Cipriano Castro sale herido, le dan un disparo en una pierna y bueno, como pueden se refugian y dicen, bueno, hasta aquí llegamos, pues más bien con mucha suerte llegamos hasta acá porque casi no tuvieron resistencia y encuentran finalmente resistencia en Tocuyito y ellos dicen, no tenemos armas, no tenemos municiones para llegar hasta Caracas, lo que nos queda es con las municiones que tenemos organizamos la retirada. E iban a rendirse cuando viene el emisario del gobierno y ellos dicen, bueno, vamos a negociar la rendición. El emisario del gobierno habla primero y viene el emisario a negociar la rendición del gobierno. Vine buscando cobre y encontré oro, literal. Sí, ese tipo de cosas pasan. Por cierto, tengo la sensación de que algo parecido fue, en cierta forma, lo de Milei. No es tanto que él tuviera la gran fuerza, es que el agotamiento del sistema político argentino permitió que eso fuera posible. A ver, de nuevo, yo no creo que el aparato político realmente... Hay una situación muy loca que fue hace poco, se reunió Milei con el ahora expresidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, que es la residencia presidencial, básicamente a hablar sobre lo que iba a ser la transición.
Y bueno, supongo se habrán presentado ahí Dylan, que es el perro del presidente, con todos los clones, los perros de Milei ahí. Pero es como que Milei descubre que después de las elecciones los políticos son todos amigos, ¿viste? Mira, como la verdad me sorprendió, fue muy cordial y obvio, boludo, que va a ser cordial. Tipo, si es como tan de burócrata a burócrata. Entonces, ¿cómo puedo decirlo? A ver, para que se entienda. Siento que el mismo aparato político argentino se encontró con una nueva forma de hacer política, pero pasa en general con todas estas nuevas derechas, porque son... Es una forma de hacer política que rompe con los acuerdos tradicionales, los convenios tradicionales de hacer política, por lo menos de los últimos años. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Y creo que encontraron una beta ahí que les sirve para empezar a construir otras formas de hacer poder, y creo que lo que les pasa al sistema político es que no... Incluso Massa, por ejemplo, él siguió haciendo política de una forma muy tradicional. Massa, dentro de todo, cuando hizo campaña, fue un tipo muy coherente, desde que arrancó hasta que terminó. Tenía propuestas locas, algunas locas, pero seguían en la misma línea, más o menos, de modelo de país. La diferencia, creo, es que Milei eso le chupó bastante un huevo. Milei no aguantaba un archivo de 15 días. De verdad. Milei salía a decir, voy a dolarizar, o no, ponerle dolarizar, no, pero porque eso se perdió medio al mitad de la campaña, pero más que nada entre lo que fue entre las primarias y el balotage, las tres instancias, Milei te decía, voy a privatizar la educación pública. A la semana tenía un spot diciendo, no voy a privatizar la escuela pública. Sí, lo recuerdo. En una semana decía, voy a liberar la aportación de armas. A la semana decía que no iba a liberar la aportación de armas. Y no hay forma de hacer política en términos tradicionales contra eso sin jugar a eso. Cuando vos decís, a pesar de que hay una persona que es un incoherente, que se contradice una semana, porque no tengo que ir a buscar, por ejemplo, el archivo de qué opinaba Sergio Massa en los 90. La semana pasada te contradeciste, hijo de mil puta. O sea, es como un poco de dignidad, cuanto menos. Pero eso ya está, quedó fuera de la forma de hacer política, y siento que ese juego sucio es al que ahora está viéndose empujada la gente dentro de los términos de esta democracia. ¿Qué es lo que más, por lo menos a mí Lo más peligroso. Es lo más peligroso, porque es como que seguimos alentando a que la gente juegue este juego, y no hay una salida buena de esto. No hay una salida que vos digas pacífica. ¿Qué vamos a encontrar en una persona que está tan disociada de lo que está pasando? La cámara de eco es tan grande que ya no va a haber ningún puente que puedas construir con otra persona más que la coacción violenta. Valga la redundancia. Y eso creo que son los contextos, podemos decir las consecuencias que más me preocupan, porque el problema no es que no puedas construir los puentes, el problema es que ya no podés construir los puentes en los términos en que los plantea la democracia representativa, y veremos cuáles son los cambios que van a acontecer de acá a los próximos 20 años. Porque si bien fueron procesos políticos que se han construido durante los últimos 10 años, 7 años, lo que sea, no sé cuáles van a ser sus consecuencias a largo plazo. Muchos de estos proyectos fracasaron. Hoy en día estamos en una versión de sus versiones más radicalizadas. Argentina va a ser un laboratorio de experimento durante los próximos 4 años. Veremos en qué concluye.
¿Y cómo? Concluyo, ¿cómo salimos de esto? Hay gente que simplemente se entregó, eso es triste. A veces Argentina por ahí en un contexto de, qué sé yo, es raro porque es como un país que en términos latinoamericanos tiene indicadores que son muy particulares. Por ejemplo, acá el tema es un país mucho menos desigual de lo que son términos de Latinoamérica, por ejemplo. Y hoy en día hay mucha gente que incluso se autoidentifica como progresista diciendo, bueno, vamos a tener que acostumbrarnos a ser un país desigual, normalizar esa desigualdad, normalizar una pobreza que a veces son, ¿cómo podemos decir? Eh, normalizada, si se quiere. Hoy en día hay indicadores que te señalan entre un 40 y un 55% de pobreza, que a veces en otros países latinoamericanos son normales. Esto es una profunda crisis, del cual se pudo salir en muchos momentos, pero yo supongo que es tirar hasta que esa fuerza no ponga más resistencia y eh, tengo miedo que la gente abandone sus principios solamente por darse cuenta que no tienen más fuerza para seguir luchando en los términos en que el sistema quiere invitarnos a participar. Y por eso creo que toda solución real a estos problemas se va a construir a partir de crear esas nuevas formas de hacer política. Porque el aparato político creo que ya está agotado en ese sentido y vamos a caer en su defecto en un sinfín de idas y venidas, alternancias políticas que no vayan a ningún lado y que entendamos nosotros que nuestra capacidad de gobernarnos a través de estos representantes ya no conduce a ningún lado porque no hay alternativa posible a el gobierno del capital. Es un poco mi intención a veces de no caer en el derrotismo, aunque a veces soy un poco... puedo sonar pesimista. Creo que en primer lugar el reconocer que soy pesimista en los términos en donde sigamos en esta senda. Y mi idea es señalar eso horrible para que podamos de una vez por todas salir de ese lugar. Pero bueno, veremos cómo se va desarrollando. Sí, esperemos que sea para mejor. Que ese agotamiento de ese sistema, porque ese agotamiento de ese sistema es general, no solamente en Argentina. Pero ojalá que se dé para mejor, sí, ojalá que sí. Sí, como comenta Juan, que no continúe esa ruptura de no sé si llamarlo así, me supongo que es lo que quieres decir, de la ética con la que se venía desarrollando la política. Sí. Sí. Uh-huh. Bueno, entonces, ahora sí ya damos cierre. Bueno, muchas gracias nuevamente, Juan Felipe, gracias por participar. Y nada, solamente dar cierre a nuestra intervención por hoy. No, por favor, chicos, gracias por invitarme. Para mí siempre son gente que siempre están ahí, hace mucho que están ahí y cuando quieran, lo que necesiten, acá estaremos para prestar ayuda en lo que pueda hacer. Así que les agradezco de verdad haberme considerado para hablar de estas situaciones. Ahora me pondré al tanto de qué aconteció durante las 2 horas que estuvimos charlando, pero seguiremos informando. Vale. Muchas gracias. Bueno, entonces eso será todo por ahora. Entonces hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Bye bye.